Adelante, doctor. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este pensamiento crítico electoral, este diplomado de pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y me acompaña en el soporte técnico el maestro Luis Jaime González Alcaraz. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los padres del pragmatismo norteamericano y probablemente el iniciador de lo que sería el pensamiento crítico en el siglo XX. Es un abogado, pedagogo, filósofo, llamado John Dewey, aunque propiamente nunca ejerció como abogado. John Dewey tuvo mucha injerencia en su vinculación con el mundo jurídico. De hecho, tuvo una gran amistad con el juez Oliver Wendell Holmes, uno de los grandes pensadores del realismo norteamericano. John Dewey, John Dewey, les digo que es en parte el padre de, es el padre del pensamiento crítico contemporáneo, porque también busca una reforma del pensamiento filosófico y del pensamiento cultural de la época. Es un autor que va a tener un gran impacto en el modelo educativo norteamericano. De hecho, John Dewey, para los que no lo sabían, es el padre de la educación secundaria. Antes uno terminaba su educación básica primaria y pasaba directamente a la preparatoria. En México, ese es uno de los cambios más grandes que se da por influencia de John Dewey. Esto incluso lo menciona Octavio Paz en sus propios pasajes autobiográficos. Decía que después de haber terminado sus estudios básicos, primero estudió con los maristas y luego estudió en un año de secundaria en, en un colegio que se encuentra en Miscuac, que es el Colegio Williams. Nada más estudió un año ahí, terminó la primaria. El paso natural era que fueran a estudiar todos a San Ildefonso, que era la Escuela Nacional Preparatoria. Pero en la época en que Octavio Paz estaba pasando, terminando la primaria, se implementó en México el sistema de John Dewey, que es crear en aquel entonces 2 años nada más de secundaria, ¿no? Y de hecho a él le tocó inaugurar ese sistema. Estamos hablando más o menos de un aproximado de 1930, es la década de los años 30, esta época, toda esta educación científica. Si ustedes recuerdan, las materias de secundaria son biología, física, geografía. La mayoría de estas asignaturas eh, estaban vinculadas con la experiencia y sobre todo de áreas científicas. Esta idea de tener laboratorios de biología, laboratorios de química, es una idea de John Dewey. Entonces, como verán ustedes, pues tuvo un impacto muy importante. Ya después de esa preparación ya uno podía ir a la preparatoria para dividirse en áreas de medicina, de humanidades o de ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, ese es el esquema. Quiero que vean ustedes cuál fue el alcance del modelo educativo de John Dewey. Y vamos a revisar esto precisamente. Es porque él pensaba que era una educación secundaria donde uno podía tener laboratorios y podía tener científicos, fíjate, no educadores que salieran de la escuela normalista, es decir, no profesores normalistas, sino científicos, darles precisamente que un biólogo les diera biología, que un químico les diera química, que una persona experta en geografía diera geografía, un antropólogo social, que ese era un acercamiento directamente a las ciencias y al conocimiento. Y ya luego la Escuela Nacional Preparatoria, donde están este es otro tipo de sabios expertos, que serían como las grandes figuras
de su época, ¿no? Bueno, pero si les parece, vamos a hacer una revisión de dónde venimos, la aparición de John Dewey y hacia dónde va John Dewey, si les parece. Voy a compartir con ustedes unas láminas. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna, algún dato sobre John Dewey. Tal vez valga la pena, permítanme un minuto, es que ando con una alergia. Los que ya han tomado sesiones conmigo a estas horas saben que tengo unas alergias extrañas a esta hora. Bueno, eh, tal vez una última cosa que me gustaría comentarles. Se habla de que en la biblioteca se utiliza el sistema de Dewey para clasificación de libros y se le atribuye, algunos mal atribuido, este sistema bibliográfico a John Dewey. Y esto hay que decirlo, ese sistema Dewey de bibliotecas no tiene nada que ver con John Dewey. Ese es otro Dewey que no tiene nada que ver con el pragmatista que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, ya una vez dicho estas pequeñas cosas que son como datos anexos, pues me gustaría compartir con ustedes algunas láminas que pudieran ayudarnos a revisar todo esto. Primero, primero explicar cómo era el sistema educativo que teníamos antes. Y con el sistema educativo que teníamos antes, permítame un minuto. Perdón. Que es mi médico que me pregunta cómo amanecí. Bueno, el sistema educativo que había antes, y me refiero a antes, es decir, antes de 1930, aunque les parezca muy extraño lo que les voy a decir, era una visión tradicional de educación en la que se seguía la idea principalmente aristotélica, escolástica, ¿no? Y precisamente se le llama escolástica a la forma educativa de Aristóteles, en la que se pensaba que el alumno se sentaba y recibía información, porque nuestra mente era como un pizarrón, como una caja vacía, una tabula rasa, dicen los latinos, un pizarrón en blanco, donde los profesores y las profesoras daban sus enseñanzas y el alumno recibía todo. Ese modelo educativo, eso duró desde toda la escolástica medieval, y hablo desde la Alta Edad Media, desde el siglo III de nuestra era hasta principios del siglo XX. La gente se sentaba en un salón de clase y escuchaba a las profesoras y los profesores. Creo que todavía en algunas escuelas sigue utilizándose este sistema. De hecho, déjenme decirles, yo estudié en un colegio, la secundaria y la preparatoria la estudié en un colegio de maristas, en un sistema que a la distancia consideraría totalmente antipedagógico. Estábamos en un salón, aproximadamente 60 personas, y tenía exactamente a mi lado derecho a un compañero, ¿no? Solamente con el espacio que me da una banca, un mesabanco de no más de 60 centímetros, o sea, ni siquiera un metro. La Secretaría de Educación Pública pide más o menos un metro para que un alumno tenga un espacio vital en un salón de clase. Y del lado izquierdo, pues todavía había un pequeño corredor, entonces tal vez ahí se respetaba en parte. Pero bueno, imagínense ustedes 60 personas en un salón de, pues tal vez 12 metros, 10 metros cuadrados, pues era una cantidad totalmente infame. Yo no sé ustedes dónde lo han estudiado, pero bueno, creo que las escuelas públicas tampoco es que hayan tenido una condición mucho mejor. Y raramente en algunas escuelas privadas, a lo mejor algunas escuelas privadas tenían estas posibilidades. Yo no las conocí, yo no tuve los recursos económicos como para conocer una educación mucho más costosa, pero creo que tampoco variaba mucho en la forma educativa.
por qué partimos de esta idea? Por una visión filosófica de que tiene su nacimiento en Aristóteles y Platón. Platón, que era maestro de Aristóteles, en el Cratilo, eh, define al ser humano como antropos y dice, la etimología de antropos es anatrei a opope, el que examina lo que ve, el que examina lo que ha visto, el que examina lo que ha visto. Es decir, a diferencia de todo el resto de los animales, nosotros examinamos lo que vemos, reflexionamos sobre lo que vemos y comprendemos con H y luego sin H lo que vemos. De ahí que Aristóteles, todo el proyecto de conocimiento parta de esta premisa como buen discípulo de Platón. Dice, se ha dado el conocimiento cuando se ha contemplado. Esto lo dice en un texto que se llama Sobre la memoria. Y en la metafísica, en el apartado 980, dice, el ser humano por naturaleza tiende a conocer. Y conoce entre todo, con todos los sentidos, pero principalmente porque es el que más le agrada, el de la vista. Entonces, esta palabra, cuando habla de la vista, habla de la cea, de la visión, ¿no? Y el sufijo orao, theorao, es contemplación, o sea, es un ver contemplativo. De ahí que venga la palabra teoría, que quiere decir observar contemplativamente. Esta es la base filosófica del pensamiento aristotélico que luego repercute en la Edad Media, en todo lo que se llama la corriente escolástica. Y se le llama escolástica precisamente porque era la metodología que se utilizaba en las escuelas. Eh, para Aristóteles, en nuestra mente no había nada y solamente era un receptor de todo aquello que venía del exterior. La empresa intelectual del mundo occidental entonces se fundamenta en la visión. Esta es la lógica de que en los monasterios y en los conventos medievales estuvieran estos pupitres y la gente estuviera pegada una a otra con un espacio para poder leer y poder escuchar y contemplar al magíster o al magíster que tenía algo que decir y los demás le escuchaban. Es como lo que llamarían, Michel Foucault llamaría que este también era un sistema panóptico, así como los prisioneros en una cárcel tenían que estar siendo observados para fomentar un buen comportamiento, también el tener a los alumnos en pupitres iba a permitir cuidar por parte del docente que recibieran la información de una manera adecuada. Bueno, esta es la explicación por la que estamos precisamente en un sistema educativo tradicional. Yo no sé si a ustedes les habrá tocado un sistema más moderno, eh, no sé, digo, Francisco, Margarito, esto no. Tú también estudiaste en un lugar con galeras y, bueno, y fíjense que, por ejemplo, hay un italiano, eh, no es cierto, era un suizo. Lo que pasa es que era de la parte de Italia, de Suiza, que se apellidaba Pestalozzi. Pestalozzi, a principios del siglo XIX, incluye un dispositivo educativo que no se había implementado en toda la Edad Media ni en la escolástica. Y es un dispositivo bien importante. Todavía se utiliza. Yo no sé si ustedes saben qué inventó Pestalozzi para los salones de clase. ¿A alguien se le ocurre?
Fíjese, de todo lo que platicamos de la escolástica, que eran los pupitres y el profesor enfrente y los libros, ¿qué cosa hay en un salón de clase que todavía se conserva en los salones de clase? Y efectivamente, Alberto, el pizarrón. Abel, ¿ibas a decir algo? Sí, exactamente, el pizarrón, un escritorio y hasta un estrado que sobreeleva en el piso donde se encuentran los alumnos. Así es, Abel. La gran aportación de Pestalozzi a los salones de clase es el pizarrón. Él es el que inventa esta idea de la tiza y el pizarrón para poder ilustrar. Eso es un invento. Bueno, no era un invento porque no lo inventó, pero pensó que era una buena idea tener un pizarrón en clase para que los alumnos no solamente escucharan, sino que también vieran, ¿no? Claro, dicen, si Aristóteles decía que hay que ver, pues el modelo educativo de visión es muy importante, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta es la situación educativa en la que estábamos. Y les digo, repito, creo que todavía estamos en ese contexto, ¿no? Incluso la carrera de Derecho, yo la estudié así. Bueno, cualquier universidad, si ustedes van al Nacional, seguimos con ese modelo educativo. Ahora la educación ha cambiado un poco, porque creo que ahora hay lo que llaman eh, flip classroom, que es la posibilidad de mover los asientos. En vez de estar viendo hacia una pared con un pizarrón, la posibilidad de moverse alrededor de un salón de clase. Bueno, y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto con cómo piensan los abogados? Bueno, es que estas cosas, todo esto que le estoy platicando, son estas cosas con las que John Dewey se enfrentaba todos los días. Y precisamente él exploraba cómo pensamos. Y luego va a escribir un texto que se llama Cómo piensan los abogados, ¿no? Para saber si los abogados tienen otro tipo de pensamiento particular. Ahora, ya una vez que vimos esta escenografía, ¿no? Y que John Dewey se centra en el estudio de las formas educativas, fíjense que aquí esto es muy interesante porque él empieza a hacer un pensamiento crítico sobre la educación. Y empieza a hacer un pensamiento crítico porque dice, esta debe haber alguna otra forma de aprender que no sea solamente la aristotélica, porque tenemos otras formas de pensamiento. Piensen ustedes que también a principios del siglo XX se dan las grandes reformas de la teoría del conocimiento, las grandes teorías del conocimiento, los cambios de la teoría del conocimiento. Y es ahí donde entra todo este análisis del mundo contemporáneo. Bien, vamos a ver ahora a nuestro personaje el día de hoy, John Dewey. ¿Qué es, qué hizo y cómo nos impacta en el mundo jurídico? John Dewey, como verán ustedes, nace a mediados del siglo XIX, eh, en lo que algunos llamarían el viejo oeste. Claro que él tiene una educación en las costas este, que es mucho más civilizado, y muere a principios de los años 50. John Dewey le toca la gran revolución educativa de los años 30, de los años 20, de los años 30 y los años 40. Pero John Dewey ya es una figura en el mundo de la filosofía y del pensamiento hacia el siglo XX, hacia 1900, 1910. Y propiamente la educación moderna, contemporánea, es producto de él. Estudió en la Universidad Johns Hopkins, donde fue influenciado por las ideas de Hegel. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es esto de ser hegeliano, ¿no? De hecho, él se involucra mucho con Hegel porque tiene estudios con el señor George S. Morris, que era un neo-hegeliano. Entonces tiene una influencia del filósofo Hegel, el cual era un filósofo que supera a otro gran filósofo alemán que era Immanuel Kant.
De hecho, Dewey hace su tesis sobre Kant, sobre la psicología de Kant. Su doctorado en 1884 es sobre la psicología de Kant. Y Dewey, como buen discípulo de Morris, lo sigue a la Universidad de Michigan, donde incluso se queda con el departamento de filosofía que manejaba este señor Morris. ¿Qué impacto tiene esta idea de Hegel y Kant? Bueno, para los que nunca estudian filosofía o no se acuerdan de estas cosas, Kant decía que nosotros tenemos una especie de software. En términos modernos, en términos contemporáneos, Kant no utilizaba la palabra software, pero nuestro cerebro, que es un hardware, que es como la estructura de una computadora, tenía un sistema operativo, vamos a decirlo así, que era una forma de moldear el pensamiento exactamente como viene de afuera. Para Kant, las cosas del mundo exterior, o sea, era como Aristóteles recibía las cosas de afuera, pero su mente no las entendía como venían de afuera, sino que su mente todo lo categorizaba y lo encerraba en modelos de espacio y tiempo, todo lo que era cuantificable visualmente y sensiblemente. Todo lo que se pudiera medir espacial y temporalmente era la forma en que nuestra mente percibe las cosas. Esta es la idea de Kant, es una idea que viene de finales del siglo XVIII, o sea, de la Revolución Francesa. Él lee a los revolucionarios franceses, a los ilustrados franceses, y él tiene esta idea de que nuestra mente tiene estos moldes a priori, o sea, antes de nuestra experiencia, los tenemos de una manera innata, ¿no? Y todo lo que es el mundo, no sabemos cómo es por afuera porque nadie se puede salir de su cabeza para ver cómo es el mundo afuera de nuestra mente. Él decía que todo lo que percibimos lo percibimos dentro de nuestra mente y lo categorizamos. Él así es como entiende a Kant. Y Hegel, superando la idea kantiana, Hegel es mucho más contemporáneo, diríamos, a lo que pensamos nosotros, porque Hegel lo que llega a decir es que nuestro propio pensamiento se puede ir transformando. Y no tenemos por qué quedarnos en una estructura estática, sino que cada vez que el pensamiento se enfrenta a una situación nueva, está en una condición nueva, cada segundo que pasa, nuestro pensamiento se va recreando y va rehaciéndose. Nosotros cada día de la vida, cada minuto de nuestra vida, nos vamos transformando. Entonces el pensamiento se va moviendo. Como eran ustedes ya con ese esquema, Dewey no cree que el pensamiento, como diría Aristóteles, es algo que se reciba de la nada, o como diría Kant, es algo que se recibe y lo recibo solamente como nuestra mente lo entiende. Para John Dewey, el pensamiento es algo dinámico, es algo dinámico. Y por eso influye mucho la idea del nuevo modelo educativo y transformar el modelo educativo, porque nuestra mente, teniéndola solamente delante de un pizarrón y un expositor o una expositora, pues es exactamente solamente limitar sus posibilidades de comprensión del mundo a solamente ser escucha. Cuando podemos tener una percepción dinámica del mundo, esto es mucho más interesante. Y si ustedes me preguntan hacia dónde va esto con el mundo jurídico, es que el mundo jurídico no solamente es aprender las leyes y las reglas del derecho, sino también, precisamente, ir transformando nuestro pensamiento. Me voy a adelantar en ese sentido porque cada asunto que llevemos, cada tema que platiquemos o discutamos con nuestras colegas y colegos, como quieran ustedes, todos los asuntos vistos, todo lo que vemos en la corte, todo lo que vemos en los tribunales, todo lo que vemos en las salas regionales, en la sala superior, va moviéndose. No hay un pensamiento estándar jurídico. El pensamiento se va moviendo. Claro, tiene ciertos principios y ciertas reglas, pero incluso los principios y las reglas se van ajustando
y se van adecuando a formas en la realidad misma, no se quedan estáticas. Esto es lo que va descubriendo John Dewey sobre el pensamiento. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? Si me dice mi médico que no hable tanto, que haga que participe. Pero ustedes no quieren participar. Bueno, vos dirán al médico que no quieren ustedes ayudarme, ¿verdad? Bueno, entonces, comentarios ninguno. Perfecto. Eh, por ejemplo, esta dinámica que tenemos aquí, en la que yo soy el expositor y ustedes los escuchan, diría John Dewey, estamos replicando la idea del pizarrón, el salón, ¿no? Y aquí incluso, esto es un sistema muy curioso porque aquí no estamos como cuando estaba yo en la en la secundaria, con 60 personas en un salón, en un banquito aquí, sino que ustedes tienen la amplitud de sus espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo a Alberto Sánchez, que tiene un espacio bastante amplio y cómodo, que ya lo quisiera tener cualquier alumno en sus clases, o Fabián Cabo Caloca, que tiene ahí este espacio amplio. O sea, no tiene nadie al lado que me esté respirando y que me esté tosiendo. Esto es muy importante. Bueno, vamos a revisar los avances de John Dewey en este sentido. Pero quiero que vean cómo nos vamos acercando. El mundo jurídico entonces no es un mundo en el que solamente hay que aprender las leyes y aplicarlas, sino que hay una operación dinámica de transformación, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver lo que se llama la pedagogía progresista de John Dewey. Si ustedes se dan cuenta, el modelo de Dewey entiende que la educación tradicional es formalista, autoritaria, y aquí a lo mejor pueden ustedes ver que la educación del nuevo modelo de educación mexicana que tratan de implementar y que a lo mejor nuestra Secretaría de Educación no comprende muy bien, pero eso yo les diría tampoco es culpa de ella, ella no va a dar esos cursos, ella es una administradora, ¿no? El sistema tradicional es un sistema autoritario y formal. Y fíjense que esto es bien interesante porque creo que hay algo muy importante en el modelo educativo, que se quiere decir, la reforma educativa creo que es muy importante, porque aunque Dewey inventa las escuelas secundarias, y esto existe desde la época de la Revolución Mexicana, nunca se terminó de implementar todo el sistema educativo del resto del modelo mexicano hasta ahora. Porque efectivamente nuestro modelo autoritario del profesor tiene la razón, que hay un formalismo solamente en el dato que se está aportando. Aquí se fomenta la competitividad, esta cosa neoliberal, dirían algunos, que John Dewey diría, esto no es que sea neoliberal, más bien es una competitividad decimonónica. Y, yo le quitaría liberal, digo, el neo y lo dejaría como liberal nada más. Es una educación en la que los alumnos compiten entre sí para alcanzar una mejor calificación. Solamente transmite conocimientos mediante la memoria. Y claro, los exámenes solamente son exámenes de memoria. Hasta donde ustedes recuerden. Yo todavía sigo recordando, o sea, ¿en qué consiste el examen? En repetir las ideas y los términos más o menos que establecen las profesoras y los profesores. ¿Qué es un comodato? ¿Qué es un usufructo? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las partes de la Constitución? ¿Qué artículos tiene la parte dogmática? ¿Qué asuntos a favor de la parte dogmática y la parte orgánica? Como eran ustedes, eso es el modelo educativo que tenemos, aprende todo de memoria.
Y esto tenía que ver con este razonamiento, pues porque en la escolástica no todo el mundo podía tener libros en su casa y correr, o no todo el mundo se podía meter al internet y ver la última reforma de la Cámara de Diputados. De hecho, cuando uno iba con su constitución y el Código Civil a clases, pues había que tener mucho cuidado con las ediciones que uno manejaba, porque, porque podía darse el caso que ya no estuviera actualizada. Bueno, entonces, él frente a esta educación tradicional propone la educación progresista. ¿En qué trata la educación progresista? Un aprendizaje mediante la iniciativa activa y la involucración de los intereses del alumno. Algunos llamarían a esto una educación Montessori, una educación, es lo que llaman educación activa. Eh, Él la llama progresista, o sea, es ser progresista. Es una educación más práctica y participativa. Por eso, cuando les digo que él empieza con las escuelas secundarias, él diría que la escuela secundaria tiene laboratorios y de algún modo no es que escucha al profesor decir cómo era el sistema respiratorio de la rana, ¿no? Sino ya, por ejemplo, abriera una rana en un laboratorio. A mí nunca me tocó eso. Creo que algunos compañeros sí, porque creo que nada más alcanzaba para comprar una rana. Entonces, rifaban a qué grupo le tocaba ver la rana y los demás pues nos platicaban lo que habían visto en el laboratorio. Eh, es una educación más práctica y participativa y de hecho tiene un cierto carácter democrático. Esto es muy interesante porque los demás alumnos participan y dialogan con el profesor. Y de este modo se intenta ser general en cuanto a que todos se tienen el mismo conocimiento, pero individualizado porque se asimila en cada uno de los individuos. Se atiende a cómo cada uno lo revisa y lo entiende. Esto parece muy interesante. Yo les diría que este modelo educativo es muy bueno, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, esto se llevó en las escuelas de derecho? En México y en muchas partes del mundo, en toda América Latina, la educación jurídica fue siéntese y escucha al catedrático, y si es notario, mejor, porque sabe más civil que me hable, ¿no? Era lo que nos decían a todos. Pero bueno, si ustedes lo piensan así, en Estados Unidos ya había un sistema DIWE de educación. De verdad, discúlpenme. Ya parece que ya salió todo. El sistema DIWI, el sistema educativo DIWI, coincidió en los Estados Unidos con el llamado método del caso. El método del caso es aprender a partir de casos prácticos. En Estados Unidos a uno no le explican qué es un contrato y revisan lo que dice la ley, que es un contrato. Los profesores le dicen, usted lea el código, vea lo que dicen los teóricos del contrato. Nos vemos en clase. ¿Y qué me va a dar en clase si ya estudié todo eso? Vamos a ver un caso para ver si lo que usted estudió coincide con los casos que hay en la realidad. Fíjense qué interesante educación, ¿no? Porque a todo el mundo nos enseñan cosas en la escuela de leyes, pero a la hora de aplicarlas, pues no se aplican tal cual como dice la ley o como dice el código y a rajatabla tiene una metodología exacta. Entonces, en este sentido, la educación progresista tiene estas vías. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hasta aquí algún comentario. En Estados Unidos sí hay educación. Ay, perdónenme. Educación del caso. La educación del método del caso es, yo te pongo un caso, pero además fíjense que es muy interesante porque no es, no es que te dé incluso la sentencia. No quiero que sepas cómo lo resolvió el juez, sino que quiero que te enfrentes al problema y trates de resolverlo tú. Ya luego vemos cómo lo resolvió la jueza o el juez. Entonces la educación no se vuelve un juego de siga aprendiendo del experto, es te coloco en la posición en la que se encuentra el experto y a ver si con lo que tú tienes
puedes resolver como un experto. Porque el experto no se hizo experto por seguir a otro experto, ¿no? El experto puede ir puliendo el conocimiento y la experiencia. El pensamiento, fíjense, John Dewey dice, si el pensamiento está renovándose cada rato, y siguiendo a Hegel, que yo tenga las reglas del derecho, que yo tenga los principios del derecho, pues efectivamente puedo aplicarlos a una situación concreta. Pero si de pronto la situación se mueve, esos principios y esas reglas a lo mejor no me funcionan igual. Les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo contemporáneo, porque los de Dewey a lo mejor son muy sosos. Pero vamos a pensar, nos enseñan que el matrimonio en los años 70, en los 80, tiene una finalidad institucional. Y incluso piensen ustedes esto. Vamos a pensar en una visión originalista de la Constitución. Nuestros padres constitucionalistas eran personas con una moralidad, tenían una moral. Para los constitucionalistas, los constituyentes de 1917, la homosexualidad era una patología. Pensar en un matrimonio con personas del mismo sexo hubiera sido algo aberrante. Entonces, si nosotros tenemos que seguir una interpretación originalista, y de hecho en Estados Unidos se discute mucho sobre esto, sobre que hay que seguir los principios de los padres fundadores, ¿no? Y seguir los principios de los constituyentes, y seguir a los legisladores. Nuestros legisladores que traen estas modificaciones conceptuales en un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O personas no binarias. Esto para la gente de un mundo tradicional sería un error. En cambio, para John Dewey tiene mucha lógica, porque la realidad se está moviendo y los principios tienen que irse adecuando a realidades. Tienen que irse adecuando a las realidades mismas. Y el pensamiento de un abogado tiene que ser dinámico, no tiene que ser estático. O sea, está muy bien que nos enseñen reglas, principios y la normativa, pero hay que ir ajustando el pensamiento a realidades dinámicas. Por eso es muy interesante el pensamiento progresista de John Dewey, porque te enfrento a situaciones, quiero que la platiquemos, no es tanto como, oiga, está esta situación, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, antes el concubinato no podía funcionar si no había divorcio, ¿no? O sea, si alguien estaba casado o casada y de pronto empezaba no se divorciaba, pero se iba a vivir con otra persona, parecía que entraban en un concubinato, pero el concubinato no era válido porque había que divorciarse, ¿no? Así era como funcionaba la estructura. Pero no sé si sabe que hace poco salió una tesis. Tú sí la viste, Francisco Margarito. Es una tesis en la que, en razón del libre desarrollo de la persona puede permanecer casada y puede tener un concubinato. Pareja estable coexistente el matrimonio. Perdón, Francisco. Me acuerdo que se llama pareja estable coexistente el matrimonio. ¿Y te acuerdas cuáles son los argumentos que se escriben allí? Que mantienen la misma relación, y pues todo el mundo sabe que se está dando esa relación, y pues por ende obtienen los mismos beneficios que tendría un concubino. Entonces sería como el principio de una posible bigamia, ¿no? Ahora, en algunos estados esto ya sería un conflicto de leyes. Recuerdo que se dio en una tesis que leí, que en Veracruz, que la esposa la promovió un joven en contra de una señora esposa de cierto funcionario, en donde pues
decía, pues ella está casada, pero pues aquí el que la atiende soy yo soy el que le doy lo que el otro no le da, y pues por ende, pues también requiero de los beneficios de ser concubino, y por ahí es el origen de esta figura de pareja estable coexistente al matrimonio. Así es, Francisco. Y fíjate que es algo que ni siquiera tiene un mes de distancia, o creo que no tiene más de 2 meses de distancia. Hoy en día, las resoluciones de la ley permiten, en razón del libre desarrollo de la persona, mantener matrimonios y concubinatos simultáneamente. Pero no solamente eso, no sé si también te enteraste tú o se enteraron el resto, que hay una resolución sobre el poliamor. ¿No? ¿Esa no la viste, Francisco? ¿Alguien sí la recuerda? A ver, debo tener aquí el teléfono. Bueno, ahorita si me da tiempo la busco. Es una resolución en la que un matrimonio puede tener una experiencia abierta en la que pueden convivir con otras personas. Y se permite, o sea, la posibilidad de tener un poliamor también va en razón del libre desarrollo de las personas. Aunque la institución del matrimonio, como base, también se está modificando en ese sentido. Esto llevó a una discusión no muy grata hace unos días con mi esposa, que le decía, a lo mejor podríamos incluir a alguien más que nos ayudara con los gastos de la casa, pero busquemos una pareja que nos haga rico, ¿no? O que nos genere un dinero. Espero que no me estés escuchando aquí, porque discutimos sobre ese tema. Me dice, si ya es difícil llevar una relación de pareja, imagínate meter a alguien más aquí, ¿no? Ahí tiene toda la razón, ¿no? Pero bueno, parece que ya se permite, o ya no es un tema. Y como obviamente creo que ya no existen las causales de divorcio, pues también el tener una condición de poliamorosa parece que ya es una condición posible en este mundo. Bueno, esto que estamos viendo, John Dewey diría, la educación tradicional aristotélica que tiene los principios, tiene las bases, ¿no? En un mundo que va cambiando, también tiene que ir transformando el pensamiento. Entonces, para John Dewey, el abogado, el abogado exitoso, o la abogada exitosa en este mundo, la jueza exitosa, el juez exitoso, son aquellos que mueven y modifican el pensamiento y lo van adaptando y resolviendo problemas sobre la actualidad misma. Aquí Alberto Sánchez Castro puso algo, a ver qué fue. Es algo del Centro Carbonel. Ah, acá está. Ah, sí, este está de Cholula, Puebla. Ahí está, acaban de compartir esta resolución del poliamor. Si la quieren ver, me la voy a guardar aquí en la computadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahí tiene, para que no digan que yo estoy aquí dorando la píldora, pero es precisamente esto. Y no sé si también tengan ahí la del concubinato y el matrimonio simultáneo. A ver si alguien la quiere compartir. Bueno, esto es para que vean ustedes. El pensamiento de John Dewey dice que la mente no solamente es recibir, sino que es participar y modificarse. Entonces, para John Dewey, que está muy metido en el tema educativo, esta forma nueva de pensar es muy participativa. Y yo me atrevería a decir en este contexto que esta reforma educativa que se busca en la cuarta transformación, yo espero que no se quede en papel. La verdad es que creo que promete mucho, siempre y cuando efectivamente cumpla con su objetivo, que no es ser competitivo de que a ver quién saca 10, quién saca 9, ¿no? O sea, que sí haya participaciones y sí haya evaluaciones, pero que las alumnas y los alumnos tengan esa visión dinámica. Bueno, después de esta revisión poliamorosa, vamos a ver. John Dewey dice, la enseñanza debe ser por la acción.
de lo que platicábamos, esta parte dinámica. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. ¿Qué tal, eh? La educación es la vida. Ahora sí que voy a la escuela de la vida. Él diría que la escuela es la sociedad. Y uno en todo caso debería ir a la escuela para que le ayudaran a comprender y asimilar todos estos cambios. Fíjense qué cosas escribe John Dewey. Y esto que les digo que es una visión hegeliana en la que la mente y el espíritu va progresando, no se queda estático como dirían Kant o Aristóteles. Él escribe una serie de libros muy importantes. Bueno, aquí nada más señalar, la conducta humana se desarrolla en el entorno físico o una matriz biológica, pero también hay una matriz cultural productora de la interacción social. Si el mundo cambia, mi mente tiene que ir cambiando con el mundo. Y también voy pensando de manera distinta en la medida que voy creciendo y voy madurando. Una abogada y un abogado, en la medida que va llevando más y más asuntos y distintos asuntos, va puliendo y mejorando su percepción y su calidad del pensamiento jurídico, ¿no? Una persona que ha trabajado en alguna de las salas del Tribunal Electoral o en la sala superior, pues va adquiriendo una experiencia extraordinaria. Dicen que uno no debería cobrar por trabajar en esos lugares, porque es la mejor beca que puede haber para aprender algo. Y es en parte cierto, pero bueno, también hay que pagar los gastos fijos, ¿no? John Dewey escribe en 1920 La reconstrucción de la filosofía, donde dice que hay que repensar la filosofía en un sentido más práctico y además no estático, ¿no? No es lo que dice Aristóteles, lo que dice Platón, lo que dice Kant, ¿no? Sino que la filosofía tiene que reconstruirse en cada etapa y cada proceso. Experiencia y educación, en 1925. La busca de la certeza. Y esto es, el mundo se va moviendo. Y no es que lo que aprendí se quede fijo, también mi pensamiento es dinámico. Entonces tengo que ir buscando la certeza a cada instante. Y fíjense que esto es muy importante. El último libro de 1935, de los que están aquí, El arte como experiencia, es aprender a contemplar, así como uno contempla una obra de arte, aprender a contemplar cada situación y comprender eso en cada instante distinto. O sea, cada momento de la vida no se repite exactamente igual. Es como una obra de arte nueva que hay que aprender a observar de una manera estética. La estética es apreciación de una obra de arte. Y en un sentido fenomenológico, qué elegante palabra, ¿no? Es decir, entender la cosa como, como una experiencia de observación, como diría Aristóteles y Platón, observarla, contemplarla, pero la idea es no reducirla a las categorías que tengo, sino comprenderla en la experiencia misma que hay allí, ¿no? Es decir, hay una frase del escritor André Breton que a mí siempre me impactó mucho y me gustó muchísimo. Dice, hay que romper esa idea de reducir lo desconocido a lo conocido. Y en ese sentido, diría John Dewey, cuando tú aprendes a ver una obra de arte, la tienes que ver como una obra nueva, con sus propias categorías. Y el pensamiento jurídico, el pensamiento del abogado, John Dewey, todo eso lo va a mostrar en otro texto, que se llama Cómo piensan los abogados. Él escribe un libro que se llama Cómo pensamos. A partir de todas estas reflexiones, él escribe un libro que se llama, bueno, un ensayo que se llama Cómo pensamos. Y a partir de eso le piden a algunos abogados que escriba algo sobre si los abogados tienen alguna forma particular de pensamiento. Y él escribe un pequeño ensayo que se llama Cómo piensan los abogados, que es lo que nos está ocupando el día de hoy. Y precisamente John Dewey en ese sentido va explicando que los abogados, sobre todo los abogados progresistas, innovadores, son personas que buscan nuevas certezas en situaciones nuevas, porque la realidad es dinámica y hay que aprender a verla como una experiencia nueva. Entonces,
En ese sentido, la educación tiene que ser dinámica, no puede ser estática. ¿Cuáles son las propuestas metodológicas de Dewey? Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de la experiencia. Fíjense, aquí hablamos del niño, pero piensen ustedes en la educación jurídica, sobre todo en Estados Unidos. Te pongo en una experiencia, en un simulador. ¿Cómo sería un simulador? Ponerte un caso. Que el participante entienda la dificultad del caso, ¿no? A ver, la ley no contempla esto. O la ley no dice algo explícito sobre esto. ¿Cómo lo resolverías? Esto, quienes están cerca de las salas regionales, la sala superior, o en la corte, o en los tribunales, tienen esa experiencia. Dicen, están discutiendo un problema que no tiene una respuesta clara y directa, ¿no? 3, inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables, que es lo que en un tribunal o en la sala regional, en la sala superior, discuten las magistradas y los magistrados. Formulación de la hipótesis de solución. Dirían, bueno, vamos a hacer el proyecto en este sentido y hay que justificarlo y lo votamos. Y luego la comprobación de la hipótesis sobre la acción. Como verán, esta mecánica tiene una fuerte influencia del modelo educativo del método del caso. Pero no solamente eso, también es la forma en que en la corte y en los tribunales, en las salas, se resuelven los asuntos. El tema es que esto debería trasladarse a un modelo educativo para un verdadero aprendizaje, para un aprendizaje legítimo. Bueno, antes de entrar en toda esta lámina, que tiene muchos muñequitos en movimiento, comentarios aquí. Mira, aquí ya Francisco Margarito puso esta sentencia. A ver, déjame ver si es. Pareja estable coexistente con el matrimonio. Para el Estado de Veracruz establece la obligación de proporcionar alimentos entre cónyuges. Bueno, ahí lo tienen. Ay, bueno, pero ahí nada más está señalado. Bueno, ¿saben qué? Déjenme. Es una captura de pantalla. Bueno, ahí tienen ustedes. Estas son 2 sentencias que sin duda alguna forman parte de esta dinámica. Y es un buen ejemplo solamente, y yo sé que no es el área de materia electoral, pero es un muy buen ejemplo de cómo la dinámica social se va moviendo y cómo va generando estos nuevos parámetros y estas nuevas existencias de razonamiento. Comentarios hasta aquí, ¿no? ¿No? Bueno. Les decía yo que John Dewey se vincula con con el mundo jurídico en esta dinámica. Vamos a ver. John Dewey es discípulo de William James y de Charles Sanders Peirce, los 2 padres del pragmatismo norteamericano. Ellos, junto con el juez Oliver Wendell Holmes Jr., crean una cosa que se llama el Club de los Metafísicos. En realidad es como si me juntara yo con algunas y algunos de ustedes y nos fuéramos a la mundial, a la cantina, o hay una cantina ahí cerca de sala superior, ahorita no me acuerdo el nombre, que es muy recurrida por algunos para comidas ahí en del tribunal. Y, y nos reuniéramos y discutiéramos y platicáramos no solamente de los chismes de la vida, sino sobre temas filosóficos, jurídicos. Y ellos lo llamaban el Club de los Metafísicos.
Entre ellos estaba el juez Oliver Wendell Holmes, que decía su discurso, La senda del derecho, en inglés es The life of the law has not been logic, it has been experience. Es decir, la vida de la ley no ha sido lógica o no ha sido la lógica, sino la experiencia. Y esto, fíjense que esto es interesante porque la lógica se pensaba que regía el mundo. Y después de los pragmatistas, lo que podemos decir es que la lógica nos ayuda a tratar de entender formalmente el mundo. Pero el mundo no necesariamente tiene una subordinación lógica, o no está subordinado a una lógica, sino que el mundo acontece y en ese mundo que acontece tratamos de encontrar lógica. Entonces, dice, hay algunas resoluciones jurídicas que no se resuelven con lógica. Sin embargo, ya luego será forma de que la lógica trate de entender esos problemas como son en la realidad. Claro, alguien diría, es que eso es totalmente arbitrario, ¿no? Porque tiene que justificarse la razón. Y claro, la razón tiene que justificarse y la lógica sirve para ayudar a justificar la razón. Pero eso no quiere decir que la razón sea lógica. Por ejemplo, la ley dice que está prohibido robar, ¿no? Y pone la exclusión del robo famélico, no el robo por hambre. Pero bueno, si alguien roba un medicamento por necesidad, pues no es por hambre, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que el robo de un medicamento podría ser análogo, pero la analogía en parte es igual y en parte es diferente, o sea, tal vez no responde a la lógica exacta de un asunto. Y lo que dice precisamente John Dewey, discípulo de todos estos personajes, es que en la experiencia misma hay que contemplarla, entender la cosa misma en esa situación y a partir de eso resolver el problema. Esto es lo que se llama el pragmatismo norteamericano, que en la filosofía y que impacta en la visión del realismo jurídico norteamericano, donde están filósofos como Benjamin Cardoso o Jerome Frank. Precisamente personajes que tratan de revisar cómo se da el pensamiento jurídico desde un punto de vista realista. Y John Dewey dice, y estos autores siguen también incluso el pragmatismo y esta visión de John Dewey. Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey forman esta triada que son precisamente los padres de la forma de pensar del mundo norteamericano. Y fíjese que esto es muy importante porque John Dewey, discípulo de Peirce y de William James, en la tradición pragmática de las resoluciones de las cosas del mundo, va a influir en otras partes del mundo. ¿Qué es el pragmatismo? Dice John Dewey, puedo reconocer lo verdadero por la práctica, por la utilidad, pero no identificarlo. Fíjense que esto es muy bonito. ¿Por qué la lógica no rige el mundo? Porque la lógica a veces no es práctica. Dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque bueno, si ya tenemos una solución y está funcionando, ¿por qué nos metemos a tratar de mejorarlo si esa mejora nos está haciendo perder tiempo? Si ustedes, no, pues es que hay que tener esa visión de excelencia. Dicen, muy bien, para lo siguiente lo implementamos. Pero si ya hicimos esto y ya están dando esto y está llegando a su destino, pues dejemos que termine. En el siguiente momento implementamos esta mejora, que seguramente en el momento que vaya llegando a su destino habrá otra mejora. Entonces, lo verdadero se ve cómo en la práctica funciona. Pero eso no quiere decir que eso sea lo único verdadero. Lo verdadero puede irse modificando. La eficacia de la acción no es la verdad, pero revela la verdad, ¿no? O sea, esa forma de operar tal vez no es la verdad absoluta, pero va mostrándonos que por allí se va asomando lo que es verdadero, ¿no?
Por eso se conoce obrando y se conoce para obrar. El jurista, dice John Dewey, va aprendiendo y va haciéndose en este proceso de razonamiento. Ustedes pueden decir, bueno, esto ya lo pensábamos. Claro, pero lo pensamos ahora porque tenemos esta influencia de John Dewey. Pero antes de John Dewey no existía esta forma de pensamiento. Y déjenme decirles que lo que les decía hace un instante, John Dewey va a estar en la Universidad de Chicago una temporada de su vida y ahí va a recibir gente de otras partes del mundo. Claro. Entre ellos, déjenme platicarles de este señor que se llama Fung Yulan. Tal vez en su vida habían oído hablar de Fung Yulan. Él tiene, bueno, está editado en Fondo de Cultura Económica en la colección de breviarios. Este texto se llama Breve Historia de la Filosofía China. Fung Yulan es un estudiante chino que fue a los Estados Unidos y estudió precisamente con John Dewey. Y John Dewey lo fue orientando y hay un producto de su estancia que es un pequeño ensayo muy interesante. Yo no lo conocía hasta que cayó en mis manos este texto de los estudios filosóficos, de los escritos filosóficos de Fung Yulan, que es su tesis, es un ensayo que es su tesis de grado en Chicago. Y el ensayo se llama ¿Por qué China no tuvo ciencia? Y ustedes pueden decir, oiga, pero son los creadores de la pólvora, ¿no? Y tenían en la ciudad prohibida tener una estructura sistemática de control de todo el imperio. Sí, efectivamente. Pero aquí hay un punto esencial. Aquí hay un punto esencial y muy importante. Dice, China no desarrolló una ciencia euclidiana. No hay un Euclides chino que haya impactado en toda la cultura. Es cierto, si ustedes se ponen a buscar Euclides chino, pues a lo mejor encontrarán un matemático que escribió un texto, un documento, pero me refiero a que ese texto no se expande en la cultura asiática, porque el chino no lo ve así, no cree que sea importante esa forma de pensamiento. Es una forma matemática, pero es una aventura mental independiente. Mientras que en Occidente, el pensamiento de Euclides, de Aristóteles, de Platón, transforma la cultura occidental. ¿Por qué? Y el escrito es muy interesante. Incluso les diría que si ustedes ven la película de Kung Fu Panda o el Karate Kid, la versión de Jackie Chan, ahí citan, no dicen que son citas del texto de Fung Yulan, pero son citas del texto de Fung Yulan. Y uno que ha leído Fung Yulan lo puede entender. Les voy a decir, por ejemplo, hay una escena, que esto viene en un escrito de Fung Yulan. Dice, el oriental trata de ver, por ejemplo, el agua, ¿no? O el mar, o el río. Trata de ver el agua. En un río es un poco complicado, pero en un lago, en un estanque, en la medida que el agua está quieta, uno puede ver el agua y puede ver a través del agua. Y puede ver a los peces y las piedras y las plantas que hay en el agua, cuando el agua está quieta. Pero si yo manoseara el agua y la turbiara, el área turbia, no puedo ver lo que hay en el agua. Para el chino, meter cálculo integral, geometría euclidiana, pensar en puntos, líneas, superficies, poner fórmula matemática, en eso es como turbar el agua. Entonces el chino contempla, y en general el asiático lo que hace es esto, es contemplar el mundo. Contemplar el mundo. Porque dice, cuando yo logro contemplarlo, puedo entender qué problemas hay en el mundo. De hecho,
déjenme decirles que esta es una mentalidad muy china, porque el chino dice, el occidental piensa en problemas, tiene una ciencia, la geometría, la química, la física, y con esos esquemas científicos trata de resolver los problemas. Pero esas categorías resuelven problemas que esas categorías entienden, no el mundo como es. ¿Sí me explico? Porque el mundo no tiene esta lógica euclidiana, ¿no? La lógica euclidiana ayuda a operar el mundo, pero no es que el mundo sea euclidiano. O sea, se los puedo poner en esos términos. Ustedes salgan a la calle y van a ver que tenemos casas cuadradas, ¿no? Eso es algo que vivíamos en un mundo medio barroco, pero uno sale a la calle y ve puras construcciones cuadradas y las bases, incluso los castillos y las casas, todas son cuadradas, todos tienen ángulos. Construimos un mundo matemático en un mundo que no es matemático. O sea, no tenemos lotes. O sea, la idea del lote cuadrado es para dividir la división, hacer la división de la Tierra, pero no es que la Tierra sea cuadrada exacta, ¿no? Entonces, aplicar esos principios universales matemáticos a casos concretos, pues es como aplicar una matemática a un mundo que no es real. Entonces dice el chino, claro, el occidental resuelve problemas con la lógica de que trae en la cabeza, mientras que el asiático dice, contemplo el mundo como es en realidad, y lo que tengo que hacer es buscar una ciencia desde la práctica que resuelva el problema. Y tal vez tengo que inventar una ciencia que llegue a crearse aquí para funcionar acá. Por eso dicen que los chinos van tratando de resolver el mundo, como es el mundo. Voy a hacer una interpretación libre, ¿eh? Curiosamente de China salen virus que no habían salido de otra parte, ¿no? Es como si China estuviera mutando virus o bacterias que existen en la realidad y que la lógica de la medicina clásica y tradicional occidental no entiende. Entonces es un arma terrible porque mientras nosotros entendemos la vacuna de una manera, la bacteria de una manera, cómo curarlas, parecería que está razonándose el mundo de otra forma en la que tenemos bacterias y virus que no funcionan de esa manera, ¿no? Estaba yo hablando con una eh, bióloga colombiana hace unos días, que le estoy dirigiendo una tesis sobre educación, y me decía que el virus del COVID no es un virus solamente. Eso es muy raro porque tenemos vacunas contra bacterias, no contra virus. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué si las vacunas son contra bacterias? ¿Por qué buscamos una vacuna contra un virus? Y me dice ella, es que ese virus no es un virus. Es una cosa que es un virus, pero se comporta en parte como bacteria. Entonces, la vacuna lo que hace es atenuar la parte bacteriológica o la operación bacteriológica, pero el virus no funciona con defensas al modo tradicional. Entonces, claro que es otra forma de pensamiento, ¿no? Y eso es interesante porque yo no sé si sea natural o sea algo que se esté fabricando en el laboratorio, pero lo que me refiero es que es una buena lección de lo que pasa en el mundo. De pronto las categorías mentales que tenemos no responden a una situación nueva que no teníamos contemplada. Bueno, esto que está pasando con el caso del COVID-19 es algo semejante y análogo a lo que funciona y ocurre con el mundo jurídico. O sea, John Dewey diría, el mundo se va moviendo y mis categorías jurídicas, mis categorías clínicas, mis categorías mentales, lo que tienen que hacer es resolver el mundo ante una incertidumbre.
porque el mundo no es un mundo como lo pensaba Aristóteles, donde hay una lógica exacta, una función exacta, ¿no? Cada vez nuestro mundo va cambiando más. Pensábamos que la discusión era si el Sol era el centro del sistema solar o no. Y claro, o sea, pasamos de pensar que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor de él. Ahora pasamos a que el Sol era el centro del sistema solar, como centro del sistema solar. Pero con las categorías nuevas del siglo XXI, yo no sé si ustedes lo sepan, pero las galaxias se van moviendo. Y dentro de la galaxia está nuestro sistema solar. Y dentro de nuestro sistema solar, el Sol no permanece en el mismo lugar, ni los planetas permanecen. Y ahora que uno va viendo cómo se va moviendo el cosmos, pasamos de si el Sol está al centro y los demás planetas giran alrededor de él, ahora con el esquema de que el universo se va moviendo por este flujo oscuro que llaman algunos, el movimiento del Sol sería así. El Sol se está moviendo con el sistema, con todo el sistema planetario, estelar. O sea, las galaxias se van moviendo y el Sol va haciendo este movimiento. Y los planetas van haciendo esto alrededor del Sol. Es decir, esta idea de órbitas elípticas y circulares, pues realmente también ha cambiado mucho. Lo que pasa es que no lo enseñan así en la escuela, porque sería muy complicado cambiar los planes de estudio. Si algunas profesores todavía están en un nivel básico de seguir lo que dice el libro, sería muy interesante que la reforma educativa planteara estos problemas, que cuando cambia el parámetro de referencia, cambia el parámetro de movimiento del universo mismo, ¿no? Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? La visión de John Dewey es que pensamos los abogados de una manera dinámica y tenemos que ir pensando en los casos mismos y razonar formas nuevas de pensamiento. Y por eso les digo que lo que repetí lo que dije al principio de la sesión, propiamente John Dewey es el padre del pensamiento crítico jurídico. John Dewey tiene un contemporáneo que es Christopher Columbus Longdale. Christopher Columbus Longdale es el padre del método del caso, o el método de estudio de caso. ¿Qué es el método del caso? ¿Cuál es la diferencia entre el método de estudio de caso y el método del caso? El método de estudio de caso es estudiar la sentencia con su resolución. Y el método del caso es lo que les decía, solamente te voy a poner el problema, pero no te voy a decir cómo se resuelve. O cómo lo resolvió esa abogada o ese abogado, o esa jueza o ese juez. ¿Por qué? Porque tal vez a ti se te ocurre una respuesta mejor, ¿no? Y esto suele ocurrir en algunas clases donde se aplica el método del caso. Me tocó ver a algún abogado y abogado de empresa que presenta un caso con el que resolvió una situación y a la hora que se lo pone a los participantes, uno de los participantes le responde, oiga, pero puede haber hecho esto otro, ¿no? Y el abogado se queda, hombre, tiene usted razón, qué interesante. Si hubiera estado usted en el despacho, hubiéramos preferido su solución que la que yo hice, ¿no? Esto es interesante en el método del caso. Longdale estudió en la Escuela de Derecho de Harvard entre 1851 y 1854. Claro, apenas estaban naciendo John Dewey. Pero John Dewey prácticamente ve estas formas de pensamiento nuevo que hay. Y el método del caso no creo que tuvo mucho éxito en Estados Unidos cuando comenzó. Más bien, se tardó más de 30 años el método del caso en ser exitoso y ser un modelo de estudio que precisamente fuera innovador y que la gente lo siguiera. ¿Cuál es la diferencia entre la clase magistral y el método del caso en las escuelas de derecho y dónde se ve la influencia de John Dewey? John Dewey
precisamente abandona esta idea de darles la respuesta de la sentencia y simplemente ponerles el problema para que traten de resolverlo. En el caso del método magistral, el método tradicional, solamente conocemos a la profesora o el profesor que entra al salón, ¿no? La enseñanza mediante el método tradicional de clase magistral no toma en cuenta el auditorio y lo importante es lo que se presenta por parte del expositor o la expositora en el aula, y es la que decide qué es lo que los alumnos deben o no deben de saber. En cambio, en el método del caso, que es esta educación un poco más progresista, no es importante saber quién es el profesor, ni siquiera podemos saber cómo se llama. Lo interesante es que va en la dinámica dirigiendo a los alumnos, donde vemos que algunos alumnos hacen aportaciones mucho más interesantes que otros, o cada uno tiene virtudes en sus comentarios que podríamos aprender a coordinar y hacer equipos de trabajo. Eso es muy importante. Se guía al estudiantado para que aprenda a través de descubrimientos realizados en debates. Por eso es una educación participativa. Por esta razón hay que conocer el auditorio, porque por los propios estudiantes se va llevando el flujo de la discusión. Y ellos son los que deben preparar las sesiones mejor que nadie para que se lleve a cabo esta solución. Si ustedes me preguntan, el modelo educativo que quiere implementar la 4T va en ese sentido. Por lo que he leído, parece que esta es la dirección. Como verán ustedes, tenemos casi 100 años de retraso. Entonces, yo no soy muy devoto de la cuarta transformación, pero si se lograra una educación como esta, me parece que sería un gran logro. Yo me atrevería a decir, ¿cómo aprende un niño matemáticas en un proyecto y en un caso? ¿No? Bueno, pues podemos decirle, a ver, tu papá y tu mamá quieren con ustedes los hijos poner una tienda, ¿no? Donde se vendan chiles. Entonces, dicen, los chiles van a tener un precio. Ese es el precio de cada uno de los chiles. Entonces, un día llega una persona y quiere comprarles tantos chiles de uno y tantos chiles de otro y tantos chiles de otro, ¿no? Cada chile cuesta tanto. Y claro, pueden comenzar con chiles que cuestan el mismo precio, luego combinarlo con chiles que son de distintos precios porque son distintos tipos de chile, y hasta que tengan una variedad grande de comercio de chiles, ¿no? Donde cada chile cuesta de manera distinta, e incluso pueden pensar luego más adelante que si compran varios chiles, hasta pueden hacer un porcentaje de descuento. ¿Qué quiero decir con esto? No es una educación en que dicen, a ver, ¿cuánto sería la suma de tal y tal cifra en abstracto, ¿no? Sino que creo que lo que quieren hacer es enseñar en una situación muy concreta algo muy práctico para la vida, en la que los participantes incluso pueden irse dando ideas de cómo ir resolviendo los problemas. Y esto creo que es interesante. Yo creo que este modelo dentro del universo jurídico puede ser bastante importante y relevante. Yo personalmente creo que más que darles una sentencia para que la resuelvan, una clase sería interesante poniendo solamente las constancias, por ejemplo, ¿no? Las constancias que hay en autos de un asunto y presentarles el problema para ver cómo se resuelve. Es como si les llegara el expediente y tuvieran que resolver el problema para hacer un proyecto de sentencia, ¿no? Esta sería un poco la idea. Dentro de las primeras láminas que vimos, también vimos a Jerome Frank. Este es otro de los grandes abogados que tiene esta fuerte influencia, ya con John Dewey enfrente. Vemos que usted es juez en el año 30, cuando John Dewey también forma parte de este grupo de intelectuales que están en el cambio de la educación en los Estados Unidos. Y él es el que precisamente critica el método de estudio de caso, diciendo, no les des la respuesta, ponle los problemas nada más. Y es porque precisamente Jerome Frank estudia a John Dewey y entiende que este es un impacto importante porque lo que hace es que el pensamiento se va moviendo, ¿no? La metodología, dice de Langdell,
arma casos de estudio dirigidos al aprendizaje de las opiniones de los jueces, pero no hace que la gente piense los problemas. Lo que sale de las sentencias, pues pueden ser lo que llaman reglas de derecho, o reglas judiciales o principios legales, ¿no? Y los principios son el conjunto de compilaciones organizadas, sistematizadas, que se editan y se publican en los Estados Unidos con el nombre de reglas, ¿no? Rule of law, rule of evidence, en fin, una serie de cosas. Pero dice, lo que sería muy interesante es que no pensemos en el origen de las reglas federales, sino que movamos a la gente a tener esas otras formas de pensamiento. Como verán, la educación en los Estados Unidos, y sobre todo el impacto en la educación jurídica, es ser más pragmática, no tan dogmática. Y en ese sentido, ir avanzando en la creatividad, la capacidad de creatividad jurídica. Entonces, ¿cómo piensan los abogados según John Dewey? Es una educación, bueno, primero, el abogado puede permanecer creyendo en una forma estática de pensamiento, pero los abogados deben pensar de una manera más dinámica. Y sobre todo, en esta forma dinámica, los argumentos y las formas de responder a los argumentos, pues se va haciendo más aguda y va generando una agilidad mental. En las salas de audiencia, las abogadas y los abogados que defienden un punto de vista esgrimen un argumento. Y la inteligencia jurídica puede pensar que esa forma solamente sería una cuestión estática, pero si la situación cambia en esa misma realidad, pues tumbamos una idea que se creía, ¿no? Hay una escena en una película donde sale la guapísima de Demi Moore, en aquel entonces, que se llamaba Cuestión de Honor. Yo no sé si lo recuerden, era sobre una cosa que llamaban el Código Rojo, donde el Código Rojo eran órdenes no institucionalizadas, sino un código oculto que traían los militares, en el que se le daba castigos a ciertas personas, ¿no? Entonces estaban juzgando a dos soldados porque habían seguido el Código Rojo, una orden de un alto mando para que castigaran a otra persona. Lo que pasa es que a la hora de castigarlos se les pasó la mano y se les murió. Entonces dicen, es que no deberían juzgarnos porque nosotros seguimos una orden, ¿no? El responsable sería el militar que nos dio la orden de hacer eso. Entonces, a la hora del juicio, el fiscal dice, es que nosotros seguimos el Código Rojo. Y entonces saca los manuales, las leyes, le dice, por favor dígame en qué parte del manual y de la ley que usted sigue está el capítulo Código Rojo. Y le dice el militar, no, pues no existe un apartado tal en la ley. Ah, entonces no existe el Código Rojo, usted no tendría por qué seguir un Código Rojo porque no está en la ley, ¿no? Y Tom Cruise, que es el abogado defensor de estos muchachos, también toma los libros, toma las leyes, las reglas, y le dice, por favor, dígame dónde está el comedor y a qué horas tiene que usted quiera comer. Dice, no, pues es que esto tampoco está en el código, señor, no está en la ley. Dice, ah, bueno, qué raro. Entonces ustedes siguen conductas y reglas que no necesariamente están en la ley. Pues así es. Claro, ¿qué es lo que hizo? Un argumento que tiene una estructura y eliminaría la existencia de un código secreto, cae por tierra cuando en la práctica misma tampoco decir dónde está el comedor está en la ley. Luego entonces se infiere que los militares siguen conductas, aunque no estén en la ley. Bueno, todo esto que vemos en películas y esto que vemos en estas formas de pensamiento es la influencia de John Dewey en el pensamiento jurídico. Y esto es precisamente lo que les quería decir yo desde el principio. Es prácticamente el padre del pensamiento crítico, porque en su visión esta hegeliana, el pensamiento no es estático. El pensamiento se va moviendo y la mejor forma de ir aprendiendo es en estas formas dinámicas de pensamiento. Bueno, hasta aquí voy a parar porque el médico me dijo que no hablara tanto por
que tengo los nudos casi hechos pedazos, pero bueno, hoy me siento mejor. Ayer no podía hablar nada. Ayer tuve que cancelar una conferencia porque tenía la garganta totalmente cerrada. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo o quisiera tuviera alguna pregunta sobre esto. El ensayo de cómo piensan los abogados, yo el único lugar donde lo he visto en español es en la compilación que hace Manuel Atienza de su curso de argumentación jurídica, editado en Trota. Ahí hay unas páginas que es el ensayo de cómo piensan los abogados. Y lo que comenta es precisamente estas formas de pensamiento que platicamos el día de hoy. Y dice, se pueden reforzar con un apoyo de la lógica. Pero, a ver, aquí es muy importante decirlo, el pensamiento jurídico no es lógico, como diría el juez Oliver Wendell Holmes. O sea, no seguimos una lógica. Más bien, resolvemos problemas en una forma práctica, pragmática, y la lógica nos ayudaría a buscarle una formación analítica y una justificación analítica a ese asunto. Entonces yo los invito a que si les interesa el tema, lean. Es un ensayo corto, muy interesante, pero va en esta línea de lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, entonces no sé si alguien más quisiera decir algo antes de que nos vayamos. Bueno, ¿te vas a animar, Gabriela? No. Muy bien. Bueno, pues les agradezco su generoso tiempo. También agradezco su paciencia para conmigo y con mi voz y mis alergias. Y espero volverlos a ver en otra situación con menos dolencias. Que tengan un muy buen día. Estamos a miércoles. Que el resto de la semana sea maravilloso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.